Continuamos en este Egunon Vizcaya y ya saben que mensualmente nos gusta tener una cita para hablar de una cuestión que es muy importante y que es muy importante en nuestro día a día, como es la seguridad y la salud en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales y, en definitiva, todas esas cosas que hacen de nuestro espacio de trabajo un lugar más seguro y un lugar, en definitiva, mejor. Para hablar en el día de hoy de los planes de movilidad en las empresas, estamos como siempre con nuestros amigos de IMQ Prevención. Hoy nos acompaña Rubén Arteaga, que es asesor técnico de IMQ Prevención. Egunon. Buenos días, Beñat. Gracias por la invitación. Con ganas tenemos hoy de hablar de esta cuestión que hablamos mucho, ¿no? En los medios, se habla de planes de movilidad, se hablan diferentes ámbitos de planes de movilidad, pero claro, igual no tenemos nosotros claro, ni los oyentes, qué es exactamente un plan de movilidad para una empresa. Bueno, la verdad es que la movilidad es un concepto muy amplio. Además, depende mucho de los contextos en los cuales nos movamos, pero sí que es cierto que ya tenemos más o menos una idea, porque lo vamos viendo desde hace años ya, cómo han ido modificándose las configuraciones de las ciudades, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues han creado espacios para mover los vehículos, los coches principalmente, han creado más transporte público, nos movemos más con la bicicleta, andando, el patinete ha sido, pues, incluso los monociclos que se llegan a ver. Sí. Bueno, son elementos que se han visto en las calles y, bueno, pues ya forman parte de nuestro día a día. Entonces, la movilidad realmente, eso, lo que decía, es un concepto amplio. No podría resumirlo en esta entrevista porque llevaría mucho tiempo, pero sí que es cierto, por ejemplo, que hemos visto diferentes formas de movilidad. Por ejemplo, la movilidad física, que es la movilidad de las personas normalmente por el uso de nuestra fuerza, de nuestro físico, que ahora en las nuevas legislaciones que están emergiendo y en la que, bueno, de la que intentaré explicar de la forma más resumida posible el contenido básico, bueno, pues está hablando de movilidad activa, es decir, que nos movamos las personas, fundamentalmente, claro, que usemos esos medios a nuestra disposición. Luego hay una movilidad, sobre todo urbana, es la que tenemos globalmente todas las personas dentro de nuestro municipio y que nos movemos pues con el coche, con la moto, con el medio que sea. Eso además ya lo han ido definiendo sobre todo pues los diferentes organismos de los ayuntamientos de los municipios, creando incluso pues bueno, soluciones que en cierta medida pues hay veces que a la ciudadanía no nos terminan de agradar, ¿no? Pues sobre todo porque hay veces que tenemos una necesidad, como es el caso por ejemplo del personal que nos dedicamos a la prevención, que tenemos que hacer mucho uso del coche, no nos queda más remedio, ¿no? Hay una movilidad, sobre todo también desde un punto de vista social, gente que viene a mejor suerte y bueno, pues se desplaza a otros puntos de la ciudad, hace otros usos. Estaríamos hablando de la movilidad, a ver cómo la defino para entenderla bien, la laboral, sobre todo partiendo de la base pues que hay mucha gente que tiene sobre todo un hábito dado a un crecimiento profesional. Oye, me muevo de ciudad, me ofrecen, me voy, ¿vale? Y luego está lo que es la movilidad en el trabajo, que es lo de la que veníamos a hablar hoy, más centrada en el hecho de los accidentes in itinere, que es el que tradicionalmente se ha definido como el que se produce al ir y a volver de casa a trabajo y del trabajo a casa, pero que tiene una definición más amplia por toda la jurisprudencia que tenemos en estos últimos tiempos, y luego los accidentes sin misión, que son los que se producen dentro del horario laboral, pero por el hecho de que tenemos que hacer pues un servicio concreto dentro de la empresa o para un cliente, lo que sea, ¿no? Entonces todo esto pues viene a ser lo que es la movilidad. ¿Cuáles son las exigencias también que se encuentran ahora pues las empresas, ¿no? que cuando tienen que establecer un plan de movilidad? Bueno, a ver, partimos de la base de que no es algo, digamos, nuevo, ¿no? La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos está exigiendo que hagamos una evaluación de los riesgos que pueda haber en el puesto de trabajo, el uso de medios que podamos tener a nuestra disposición para desplazarnos, pues ya con todo ello conlleva precisamente una necesidad de evaluación de riesgos. Pero la ley no habla específicamente de que redactemos planes de movilidad. Lo que nos está hablando es que planifiquemos la prevención y, bueno, puede haber muchos planes. O sea, que al final salen planes de formación, planes de... ¿vale? Y entre ellos pues podemos sacar el plan de movilidad. Entonces, podemos decir que de alguna forma también ha habido hubo un boom a partir de 2010, un Real Decreto que ya está derogado, que luego se cambió, en el cual se producían bonificaciones
por el hecho de tener planes de movilidad, por tener una persona dentro de la organización que se dedicara a la prevención, un sistema de gestión de prevención ISO 45000, antes la OSAS 18001. Había varias cositas que se pedían y en esos ámbitos, pues bueno, lo que teníamos era sobre todo una cuestión importante, y era el hecho de que las empresas pues decían, oye, voy a redactar ese plan. Se generaba un incentivo, ¿no? En este caso para dar un paso adelante. Casi era un más, bueno, ya tengo aquí el plan, luego de ahí a su implantación, que es verdaderamente la parte importante, y a su seguimiento y demás, pues bueno, había una cierta distancia. Total, que en 2017 todo esto se nos cae. Y bueno, pues ahora esas bonificaciones van en otra línea, que siguen estando gestionadas por las mutuas y demás. Es cierto que recientemente, pues bueno, allá por el mes de diciembre de 2025 sale una ley, nos dice, oye, tienen ustedes, a nivel nacional, tienen ustedes 2 años, 24 meses nos daban, pues para establecer planes de movilidad, pero se lo exigían fundamentalmente a las empresas de más de 200 trabajadores o aquellas empresas que tuvieran más de 100 personas trabajadoras por turno, ¿no? Incluso también hacía hincapié en las grandes corporaciones, ¿no? Tenemos empresones en Euskadi que tienen pues más de 1000 personas por turno, ¿vale? Y que, claro, una salida en unos horarios concretos pues puede provocar una congestión y un colapso del tráfico. Entonces, todo eso, sumado al hecho de que poblaciones de más de 20.000 habitantes deben establecer también sus planes de movilidad urbana, se concreta en el hecho de que ya la movilidad pues hay que estratificarla, ¿no? Empezamos por el municipio, luego por el polígono industrial, luego vamos a las diferentes empresas. Y bueno, pues todo esto está llevando precisamente a que las empresas, pues bueno, nos han ido llamando precisamente para empezar a trabajar en este tema. Claro, tristemente les decimos, igual vamos tarde. También la exigencia del legislador ha sido muy curiosa, ¿no? Porque yo he dicho una ley de 2025, de diciembre de 2025, les dieron 2 años, pero es que en marzo de 2026 sacan otra ley, otro Real Decreto Ley, y dicen, no, donde dije 24 ahora son 12 meses. Con lo cual nos vamos a diciembre de 2026. Es decir, que apenas quedan a la vuelta de la esquina 6 meses reales para poder hacer. Y claro, esto ya no es una cuestión de decir, redacto un plan, sino que además hay que redactarlo de una forma sesuda, que sea ajustado a la empresa, que nos sirva, que le demos utilidad, que sirva para aportar cuestiones también que puedan ser de interés para, en este caso, para el municipio en el que nos encontramos. Y bueno, pues no sé hasta qué punto se podrá llegar a la propia implantación. Lo veo complicado, pero bueno, ha sido una cuestión política, una decisión que no sabemos a qué viene, pero puedo intuir que es un poco por apretar en el hecho, sobre todo del cambio climático, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, que va un poquito por ahí. Entendiendo que cada empresa es un mundo y que las necesidades son muy variantes, ¿cuáles pueden ser los principales retos que afrontan las empresas cuando tienen que definir las claves de su plan de movilidad? Pues sobre todo si son empresas, a ver, aquí en el centro de las grandes capitales no tenemos tanto problema porque se usa el transporte público y bueno, pues casi nos importa menos, nos podemos desplazar, viene en autobús, viene en tranvía, viene en el metro, o sea, tenemos diferentes medios y bueno, no es costoso y tampoco tenemos unas urbes gigantes, o sea, no es un Madrid, no es un Barcelona, ¿no? Y entonces se hace fácil. El problema radica en el momento en que se decidió desde la ordenación urbana sacar los polígonos industriales, sacar las industrias, sobre todo las más ruidosas, contaminantes, las más molestas, sacarlas al extrarradio. Estamos hablando pues de que igual nos podemos desplazar 20, 25 kilómetros y estar en el mismo municipio. Claro. ¿No? Entonces, esto ha supuesto que se ha producido un incremento del uso del coche, fundamentalmente basados en que, claro, nos crean un polígono, llevamos ahí todas las industrias y ¿cuál es la forma más fácil de desplazarse? Carretera. Creamos una carretera y mucho más grande, varias vías y seguimos utilizando el vehículo. No proponemos otras soluciones, sobre todo con transporte público, porque es muy difícil, porque luego cada empresa tiene sus horarios, sus entradas, sus salidas, o sea, se hace hartamente complejo, ¿no? A esto se le añaden otros aspectos, ¿no? Como puede ser el hecho de que sí que es cierto, por ejemplo, que hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, la DGT, etcétera, etcétera, que nos hablan pues de que en días laborables lo que más utilizamos es el coche en un 60%. Y a eso, pues dependiendo de los horarios, muchas veces decimos, oye, que termino de trabajar a las 5 de la tarde y me voy al gimnasio y me voy directamente en coche a hacer gimnasia. Bueno, está muy bien, ¿no? Es paradójico, ¿no?
el hecho de vivir muchas veces, que con las circunstancias actuales estamos viviendo en ciudades... Alejados, ¿no?, del puesto de trabajo también. Claro, alejados, a eso quería llegar, que muchas veces nuestro centro de residencia está alejado del centro de trabajo y eso pues está estimado en un 40% de la población. Claro, ¿qué ocurre? Es que ahora comprarse una casa está prohibitivo. ¿Vale? Yo lo veo con la gente más joven, mi hijo que está en una edad que ya quiere empezar un poco a moverse y dices, madre mía, la que les espera a esta gente. Entonces, se están desplazando a los pueblos. Claro, esto supone también otra vez el uso del coche. Bueno, pues esto va mucho más allá y luego ya el impacto en accidentes. Que es curioso que el impacto de accidentes está elevándose. Bueno, además, las estadísticas de estos últimos años han sido un poquito curiosas porque se han incrementado los accidentes de tráfico, ¿vale? Sobre todo la gente que trabaja por cuenta ajena, ha subido muy poquito, ¿vale? El accidente, realmente no sé, creo que con relación a 2024 hacia 2025, que las estadísticas se publican ahora en mayo, las definitivas, creo que ha sido una persona de diferencia fallecida. Pero, sin embargo, los que más fallecen son la gente que trabaja por cuenta propia. Ahí hay más fallecidos, no en cantidad, pero sí en el incremento global, ¿no? Entonces, bueno, pues también se produce eso, un mayor incremento de la contaminación, se incrementa, digamos, el impacto que podemos tener en la huella de carbono. No sé, son muchas cosas de las que podríamos entrar a hablar en estos aspectos, sin perder de vista otros aspectos de un carácter más social. El hecho, por ejemplo, de que mucha gente no puede permitirse un coche. Entonces se compran el patinete, van en bicicleta. O sea, hay también aspectos de exclusión social que habría que tenerlos en cuenta. Y luego está la parte, ¿no? Eso decíamos, de esa movilidad dentro, ¿no?, de las propias obligaciones del puesto de trabajo, que también entiendo que supondrán, pues bueno, unos retos muy particulares. Pues sí, la verdad es que redactar un plan de movilidad tiene grandes retos. O sea, no es fácil, realmente no es fácil. Yo he trabajado mucho en este tema, sigo trabajando, sigo profundizando, porque es un tema que me resulta interesante y porque no todo el mundo lo toca, ¿no? Pero bueno, vas viendo cómo la gente de alguna forma quiere intentar colaborar y las empresas también están colaborando, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, pues que uno de los primeros aspectos, sobre todo, estaba en la movilidad activa. Es algo que nos están obligando, ¿no? Pero, como decíamos, oye, los polígonos los hemos sacado fuera, ¿cómo me voy a ir andando en bicicleta a 15 kilómetros? Y luego volver, no, o sea, es complicado, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? Bueno, pues fomentar diversos aspectos. Oye, ¿se puede utilizar algo del transporte público? Yo he visto casos trabajando con temas de movilidad que alguna persona te dice, oye, yo el patinete lo llevo en el coche. Claro. Llego a un polígono, dejo el coche en un parking más o menos disuasorio y luego me vuelvo en el patinete. No me voy andando igual 3 kilómetros que pueden tener los grandes polígonos, como por ejemplo el de Jundiz de Vitoria, que es terriblemente grande, es uno de los más grandes de España. Bueno, pues hacen pequeñas soluciones que ya aportan un poquito de facilidad, pero a mí muchas veces me ha tocado venir aquí al Parque Tecnológico, a Zamudio, y es una odisea aparcar, claro, por ejemplo. Y dices, ¿y qué hago? Es que yo vengo de Vitoria, ¿no? Pues es una cuestión también que no puedo hacer otra cosa. O sea, me pilla desmano, haga lo que haga, me pilla desmano. ¿Qué más soluciones se están buscando? Sobre todo, pues la solución de cero contaminación, ¿vale? Fomentar el coche eléctrico, ¿no? Todavía no se está popularizando, yo creo que los costes son elevados. El plan MOVES, pues bueno, pues ha habido gente que se ha animado, pero bueno, tiene sus problemas también para trabajar. Pero aquí, sobre todo, vamos al hecho de que también hay que trabajar desde el punto de vista de la seguridad vial en sí misma, ¿vale? Se han incrementado los accidentes, la Dirección General de Tráfico, y en el caso, por ejemplo, de Euskadi, pues tenemos también lo que es la propia Ertzaintza, el propio Gobierno vasco, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, etcétera, etcétera, que nos da una serie de directrices y de datos, y bueno, pues vemos que los accidentes se siguen incrementando. No en la misma proporción que ha crecido realmente el uso del vehículo, pero se siguen produciendo. Aunque realmente también hay que decir otra cosa, fallecen más personas por la contaminación que por el hecho en sí. Por eso está motivándose el coche eléctrico, ¿no? que por el hecho del accidente en sí. La redacción, que yo creo que Beñat ibas un poco también por ahí. Bueno, la redacción requiere un protocolo que hay que definirlo muy bien. Para empezar, ya la propia ley de diciembre ya establece más o menos unas reglas de juego, y entre ellas habla de la negociación colectiva. ¿Vale? Hay que hacerlo lo mismo que los protocolos sobre fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? En relación a aquello que salió de la DANA. Bueno, pues hay que hacerlo dentro de una negociación colectiva, pues esto también hay que hacerlo. Hasta ahora, ¿cómo hacíamos los planes? Bueno, no en una negociación colectiva pura y dura, sino que lo que creábamos era un grupo de trabajo que se iba a dedicar precisamente a pensar cómo íbamos a articular para nuestra empresa en particular un plan de movilidad, porque no todo vale.
Claro. ¿Vale? La documentación es inmensa, pero hay que trabajar desde un punto de vista concreto, pensándolo muy bien y centrado en lo nuestro, que nos sintamos identificados especialmente con ese plan, ¿no? Pues hacemos un grupo de trabajo, habrá una persona que lidere o personas que lideren y participarán los y las delegados de prevención, podrán participar otras figuras que igual están en el comité de empresa pero no son delegados de prevención. En definitiva, vamos a pensar cómo lo tenemos que hacer. Una vez que tenemos ese grupo, que es algo muy parecido a lo que hacemos con los temas de psicosociales, ¿no? Sí. Muchas veces los grupos, que seguramente lo habréis hablado en alguna otra cita, pues bueno, pues pasa lo mismo. Hay que hacer un grupo de trabajo porque tienen que ponerse encima de la mesa todas las posibilidades. A partir de aquí, hay que diagnosticar qué situación tenemos. El diagnóstico no es fácil. ¿Qué accidentes hemos tenido? ¿Cuántos accidentes hemos tenido? ¿De qué condición? La OIT, una de las cosas que achaca precisamente a las investigaciones de los accidentes in itinere o en misión es la poca o el poco nivel de exigencia, el poco rigor que se está haciendo, porque muchas veces, y lo oímos habitualmente, ¿para qué vamos a hacer una investigación de un accidente in itinere si es culpa del tráfico? O sea, Claro. lo de tirar balones fuera, muy habitual en el mundo de la prevención. Sí. Esto es de otro, ¿no? Este problema es de otro, ¿no? O sea, o sea, las investigaciones hay que hacerlas bien como cualquier otra investigación. Es que estamos hablando de causas que se pueden repetir, ¿no? Estamos hablando sobre todo de hacer cuestionarios centrados en la propia dirección de la empresa. Oiga, aquí también es importante que la empresa se comprometa, ¿eh? Es importante, o sea, un plan, o incluirlo dentro de las políticas también de la propia empresa. Cuestionarios hacia las personas. Aquí podemos hacer diferentes tipos de preguntas. Podemos hacer estudios, sobre todo, de las cuestiones de las carreteras que nos llegan o de las vías que nos llegan a nuestra zona. El transporte público. ¿Qué combinaciones podemos tener? O sea, tenemos que poner encima de la mesa toda la información para luego hacer ese plan, ¿vale? Y una vez que hacemos ese plan con un montón de soluciones posibles, que hay muchísimas, desde el propio uso del transporte público, que se utilice, por ejemplo, que se haga la micromovilidad, que tiene que ver sobre todo con el uso de la bicicleta, el patinete y demás, el uso sobre todo de otros medios como el vehículo eléctrico, gestionar los aparcamientos, gestionar, digamos, las llegadas, pues cuando son clientes, oye, mira, es que vas a llegar aquí y vas a tener problemas para aparcar, ya te voy yo a buscar y ya tengo yo 2 plazas reservadas para nosotros, ¿no? Hay muchísimas soluciones que se pueden poner encima de la mesa y entonces con todo eso ya establecemos nuestros indicadores, es decir, fórmulas de medida, ¿vale? Que tienen que ser también realistas, ¿eh? O sea, no vamos a hacernos unos indicadores que no nos aporten información. Oye, no necesitamos un número inmanejable, ¿no? Y luego a partir de ahí el control y seguimiento. Aquí la ley también está hablando pues de una posibilidad de sanción. Yo no sé hasta qué punto llegaremos a la sanción. Igual luego pasa como con la baliza V16, ¿no? Claro. Que al final se ha quedado en no se sabe qué. Bueno, yo creo que lo que hay que impulsar es a las empresas, y no solamente a las de más de 200 personas trabajadoras, sino a aquellas empresas más pequeñas, porque podemos estar en polígonos donde puede haber una cierta congestión, unos horarios. O sea, yo creo que todas las personas podemos colaborar en realizar un buen plan, ¿vale? Y sobre todo insisto en que es necesario y que hay que hacerlo muy, muy, muy bien pensado. Pues hablaremos también de esta y de otras cuestiones que redunden en unas mejores condiciones de trabajo y un espacio también más seguro, y lo haremos siempre de la mano de IMQ Prevención. Hemos estado con Rubén Arteaga, que es asesor técnico de IMQ Prevención. Es que ricasco. Suri, Beñat.